virus, bacterias y otros organismos que nos rodean, y que parte del programa de microbiología que habíamos estado revisando durante este mes, esta charla viene a cerrar con el virus, la bacteria que produce la enfermedad de tuberculosis, la enfermedad de la tuberculosis. Esta es una enfermedad que para muchos podría pensarse que está erradicada, pero que pues resulta que no, que hay algunos brotes de esta bacteria en muchos individuos y vamos pues a entender por qué es esto. Muchísimas gracias, doctor Barrios, le doy la bienvenida y bueno, pues esta es su casa. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su tiempo para asistir a esta charla, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Voy a platicarles un poco de la experiencia que hemos tenido durante casi 20 años de estar estudiando esta enfermedad. Yo empecé a estudiarla allá por el año de 1999, cuando recién me gradué de la licenciatura. Llegué a este instituto, al INS, como un estudiante de servicio social, y muchos años después, tal vez muchos de ustedes todavía no nacían, a lo mejor como le digo a mis estudiantes, su transcripción todavía no estaba planeada cuando yo ya hacía investigación en tuberculosis. Entonces, nosotros básicamente hacemos investigación en un modelo animal de ratón, pero en esta ocasión me pidieron que les viniera a hablar sobre las generalidades de la enfermedad. Obviamente no les voy a hablar de lo que hemos investigado en el modelo de ratón durante 20 años, sino de lo que hemos aprendido, de los resultados de esa investigación, que se puede aplicar a los humanos. Entonces, si me hace el favor. Obviamente no podemos hablar de una enfermedad sin conocer su historia. Hay un dicho que reza: todo aquel que no conoce su historia está obligado a repetirla. Entonces, si queremos hablar de tuberculosis, tenemos que entender que esta es una micobacteria que ha coexistido con la humanidad durante muchísimo tiempo, ¿sí? De hecho, como les comentaba en una entrevista de radio que muy amablemente Pati me concedió la semana pasada, la tuberculosis es el agente infeccioso que ha provocado más muertes que todas las guerras que ha tenido la humanidad juntas. Entonces, si ustedes suman todas las guerras, grandes guerras importantes que están documentadas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos esos no le llegan a lo que ha hecho Mycobacterium tuberculosis desde que está con nosotros cohabitando este planeta. No sé si alcanzan a leer, pero este es un letrero que se utilizó allá por los 80s en Estados Unidos, donde dice que han muerto más americanos de tuberculosis desde la Guerra Mundial, que son 1.800.000, ¿sí? Americanos muertos en acción, 244.000. Eso les da una idea de la importancia que ha tenido a lo largo de nuestra historia esta enfermedad. La imagen que ven abajo, ¿sí?, es en Europa, es cuando realmente la tuberculosis se volvió una epidemia. Los sistemas de salud colapsaron, no estaban preparados para atender tantos casos de tuberculosis. No sé si eso les suene familiar porque ustedes lo están viviendo ahora. En aquel entonces tenían que ponerlos al aire libre, ¿sí?, porque sabían que si los ponían en un cuarto, de alguna manera todos se enfermaban y todos se agravaban. Hoy en día, si yo se los pregunto, ustedes me dirán, pues claro, aumentaba la carga bacilar en el ambiente, porque ustedes ya están muy familiarizados por esta pandemia que nos está azotando ahorita. ¿Qué tanto afectó o qué tanto ha afectado la tuberculosis a la humanidad? No solamente es qué tanto nos ha enseñado, sino cómo ha afectado nuestras vidas, ¿sí? No sé si alcanzan a ver esta pintura, algunos tal vez ya la conocen, se llama La Miseria, ¿sí? Es de Cristóbal Rojas y es de 1886. No sé si alcanzan a distinguir que es una habitación muy pobre, está un hombre con la mirada perdida, con frustración, y sobre la cama está postrada su esposa, con el torso desnudo y muriendo de tuberculosis. Esto refleja la angustia, ¿sí?, de las personas que se enfermaban.
Si se dan cuenta es miseria porque la tuberculosis estuvo muy relacionada con una enfermedad que está ligada a la pobreza. Hoy en día ya sabemos que no es así. Me pasa la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los hallazgos? Esta es una enfermedad muy antigua. ¿Qué tanto? Que en vestigios de momias, en esqueletos que se han encontrado, se encontró en muchas de ellas la enfermedad de Pott. Y para los que no saben o se lo pregunten, bueno, ¿y qué es la enfermedad de Pott? Es un estadio de la enfermedad de tuberculosis muy avanzado. ¿Qué tanto? La tuberculosis afecta el pulmón, ¿sí? Llega a afectar la pleura y llega a afectar la médula espinal, es decir, las vértebras. No sé si se alcanzan a distinguir aquí la posición encorvada que tiene este dibujo y cómo la vértebra está deshecha. ¿Qué quiere decir? Que la micobacteria afecta el hueso y llega a afectarlo de tal manera que el peso superior del tronco los que colapsa. Entonces, esa es una señal muy característica de una enfermedad, de un estadio de la enfermedad muy avanzado. Esta enfermedad obviamente es contagiosa, se sabe desde la época de Hipócrates, y se le denominó tisis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De la raíz griega tinina, y es para consumirse. Tienes tos de tísico, ¿alguna vez lo escucharon? Si ustedes no, tal vez sus padres sí. La tos de tísico es la tos del tuberculoso, como esta. Perdón, es que vengo saliendo de una enfermedad, no es esta, pero a lo mejor. ¿Hacemos una pausa? No. Esta enfermedad, la tisis, la tuberculosis, consume a las personas. Más adelante vamos a ver por qué. Pero no sé si alcanzan a ver la imagen donde están las extremidades inferiores de un hombre que murió de tuberculosis. ¿Qué pueden distinguir ahí? ¿Pueden notar tono muscular? No. ¿Grasa? Menos. Lo único que se distingue son piel y huesos. ¿Vale? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ahora bien, ya en la época moderna, todo el mundo nos preguntamos, bueno, ¿y dónde? Ay, muchísimas gracias. ¿Dónde es o en qué momento es que nosotros en un país como el nuestro, en un país donde la tuberculosis es endémica, ¿en qué momento nos podríamos contagiar? Es extraño. La mayoría de los contactos que nosotros hemos tenido, yo porque soy más viejo que ustedes, pero ustedes de jóvenes, la mayoría de los contactos, aunque no lo crean, se dio cuando eran niños, se da durante la infancia, ¿sí? Estamos en contacto con ello, ¿y por qué? Porque nuestro sistema inmunológico aún no está maduro, no está completamente desarrollado, y por eso esta micobacteria tiene esa capacidad de infectarnos. No de generar una enfermedad progresiva, al menos no en la mayoría de los casos. Es una tos que cura de manera espontánea en unas 2 semanas y se acabó, ¿sí? Además, en México, ¿sí? Recuerden que a todos nos vacunan. Es muy raro aquella persona que no tenga la vacunación con BCG, ¿sí? La pregunta por la cual, bueno, Pati me hizo el favor de invitarme, oye, ¿y la tuberculosis existe? Casi todo mundo, o la gran mayoría, piensa que la tuberculosis ya se erradicó y que solo existe uno que otro caso muy aislado. Hasta que uno empieza a revisar los números y dice, ah, caray, ¿eso es en serio? Ahorita lo van a ver. ¿Por qué la tuberculosis tiene muchas ventajas en un país como el nuestro o en países en vías de desarrollo, ya no se llaman de tercer mundo? ¿Ustedes por qué creen? Hay muchas condiciones que favorecen su diseminación. Una de ellas, pobreza, desnutrición. Ustedes me dicen cuál de esas tenemos aquí en nuestro país, ¿sale? Pobreza, desnutrición, obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, alcoholismo, inmunosupresión. La inmunosupresión no únicamente es por HIV. Recuerden que también hay fármacos que te inmunosuprimen. Si eres candidato a recibir un trasplante, te van a inmunosuprimir. Si tienes artritis, te van a inmunosuprimir, ¿vale? Y tristemente, pues también el uso de drogas con fines no médicos, pues también pueden favorecer la inmunosupresión y de esta manera
pues la micobacteria ha encontrado en países como el nuestro y como en otros países, o al menos que compartimos las mismas latitudes, han encontrado un caldo de cultivo excelente para poder diseminarse, mantenerse, ¿sí?, y estar vigentes hasta hoy en día. Pasas la siguiente, por favor. ¿Es posible prevenirla? Sí, como les comentaba hace rato. Al momento de nacer, a la gran mayoría, de hecho indiscriminadamente, se vacuna contra la tuberculosis. A los 8 días, después de que nace, hay que llevar al bebé a la clínica de salud, de preferencia donde nació, se le pone la vacuna de BCG de manera subcutánea y después empieza a generarse una respuesta inflamatoria en el bebito, se genera un poco de necrosis y después queda una cicatriz. La mayoría de ustedes, si se revisan el hombro derecho, deben tener esa cicatriz. Oiga, doctor, es que yo ya no la tengo. Bueno, tal vez se corrió un poco hacia acá. Digo, vamos creciendo, la piel también se va estirando. Entonces, ¿por qué nos vacunamos y de todos modos nos da tuberculosis? Porque la vacunación solamente tiene un objetivo: prevenir que los bebés, al infectarse o en caso de infectarse, desarrollen una forma grave de tuberculosis, que es la tuberculosis meningia o tuberculosis del sistema nervioso central. Si eso llega a ocurrir, pues el pronóstico es muy negativo para los bebés, la mayoría muere. Solamente nos sirve para prevenir eso. Después, no sé, entre el año o 12 años, tal vez se enfermen y les va a dar tos. Y como están saludables, son sanos, no les va a pasar nada a la gran mayoría. Uno que otro igual y sí va a tener que desarrollar la enfermedad y tendrá que tomar tratamiento. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, ya les hablé de la historia, ya les hablé de la vacunación. ¿Cuál es el estatus actual? Aquí es donde realmente se resalta la importancia de esta enfermedad, que mucha gente creía que ya estaba erradicada o que les da a todos menos a nosotros, etc. ¿Cuál es la situación? La tuberculosis hoy en día, ¿sí?, está afectando en una de sus formas más interesantes, que es la tuberculosis latente, está afectando a 2 billones de personas, ¿sí? Un tercio de la población mundial está infectada. ¿Alguien sabe cuál es más o menos el número de la población mundial hoy en día? Ese lo pasamos en febrero, creo que hace como 3 años. Creo que ya estamos en 7.6 billones. O sea, son 7.600 millones de personas en el mundo. Un tercio, ¿a cuánto equivaldría? Cuando eran 7 era 2.33. ¿Sale? Entonces, ese es 2.33, ¿sí?, tiene tuberculosis latente. Es otro estadio, eso si me invitan a otra charla, con mucho gusto les hablaré de la tuberculosis latente. Perdón. Pero ¿dónde está la importancia? Por ejemplo, de esos 2.3 billones de personas, el 10%, ¿cuánto es? El 10%, 2.300 millones. ¿230? 230 millones. Ok. 230 millones de personas van a padecer un proceso de reactivación a los 2 años posteriores a haber entrado en contacto con la micobacteria y a lo mejor haber tenido un poquito de tos y haber curado de manera espontánea. 230 millones. ¿Creen que exista un sistema de salud en el mundo que pueda manejar el 10% de ese número? Es complicado, ¿vale? Cada año la tuberculosis, ¿sí?, genera 9.9 millones de nuevos casos. 9.9 millones el año pasado, 9.9 millones 9.9 millones el año anterior. Lleven la cuenta, ¿sale? Es gente que se está enfermando, que se detecta y que tiene tuberculosis activa. Cada año, desde los últimos 5, por ejemplo, cada año muere en promedio 1.5 o 1.3 millones de personas. 1.5 porque hace 3, 4 años esa era la tasa de mortandad. Ya en post-COVID es 1.3 según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no por menospreciar esta situación pandémica, pero ¿alguien sabe cuántas personas han muerto de COVID, más o menos?
Creo que van por el 1,5 millones. ¿Y cuánto lleva la pandemia? Vamos para 3 años. 1,5 millones. La tuberculosis se despacha 1.3 millones cada año durante los últimos 3 años, y durante los últimos 3 años previos a esos fue 1.5 millones. Hagan la cuenta. ¿Sale? ¿Por qué es triste? Porque cada día se reportan 24,000 nuevos casos. ¿Sí? Ustedes podrían estar en contacto con una persona con tuberculosis y no saberlo. ¿Vale? ¿Es tratable? Sí, es tratable. ¿La gente se cura? Sí se cura, obviamente si sigue el tratamiento. Es un tratamiento costoso, sí, no en nuestro país, en otros países, pero si la gente no lo sigue, pues hay problemas, ¿vale? Entonces, tenemos sistema de prevenirla, conocemos la etiología de la enfermedad, sabemos cómo se transmite, tenemos la cura. ¿Por qué a pesar de todo eso tenemos 24,000 nuevos casos cada día y la gente se sigue muriendo? Hay 4,000 muertes, ¿sí?, todos los días. Y se estima que son 8,000 personas las que andan por ahí sin diagnóstico. Entonces tenemos muchas estrategias, tenemos muchas infraestructuras, pero algo pasa y no estamos llegando a la meta de poder erradicar la tuberculosis en el 2025. Ahora decimos hay que frenar la tuberculosis, hay que detener la tuberculosis para 2050, ¿vale? Pasas la siguiente, por favor. Ok, no vamos a hablar del resto del mundo, vamos a hablar aquí de México, ¿sí? La incidencia. En el 2021 se reportaron 19,000 casos aproximadamente, aquí está, perdón, 20,000 casos, es decir, 15.7 habitantes por cada 100,000 desarrollaron tuberculosis. Tristemente sabemos que muchas veces no podemos confiar en estos números. ¿Por qué? Pues porque a veces no se reportan todos o no llegan todos los reportes de los lugares más apartados de nuestro país a las grandes capitales donde se concentran estos datos. Pero bueno, digamos que es un estimado de 20,000. Los estados que tienen más incidencia, si se fijan, son algunos que son o fronterizos tanto al norte como al sur, o son estados que forman parte de un trayecto, un peregrinar, y ustedes van a saber ahorita cuál es. Ustedes en Querétaro, la verdad no están tan mal, de hecho están por debajo de la media nacional, tienen 7.6 casos reportados por cada 100,000 habitantes, eso está genial, ¿sí? En la Ciudad de México estamos 7.4 y tenemos un poquito más de infraestructura, es decir, la tuberculosis, como se pueden dar cuenta, no únicamente está relacionada a lugares marginados, a estados muy alejados de las capitales, la tuberculosis está en todos lados, ¿vale? ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Por qué estas rutas? ¿Ustedes tienen idea de por qué hay estados donde se concentra más la incidencia de tuberculosis? ¿No tienen idea? Este fenómeno, ¿qué ven aquí? Migrantes, ¿sí? Estas rutas, al cabo de algunos años se fueron dando cuenta de que se empezaron a detectar más casos de tuberculosis en ciertos estados que formaban parte de las rutas de migración. Y los estados fronterizos, tanto al norte como al sur, es porque muchos migrantes, y no me refiero a migrantes solo con decir Centroamérica, también hay migrantes mexicanos, ¿sí? Esos migrantes no pueden pasar a Estados Unidos, se asientan en estos lugares fronterizos y es donde la incidencia de tuberculosis se ha visto incrementada. En el sur, bueno, es la misma situación, algunos migrantes cruzan la frontera y se establecen ahí, otros siguen su trayecto hacia el norte y se van detectando brotes a lo largo de todos estos estados. Me comentabas hace poco, es que Querétaro también es paso de migrantes. Tal vez no tanto, o tal vez deberíamos hacer el análisis en 2 años. Los reportes de tuberculosis se actualizan cada 2 años. Es muy complicado estar actualizándolo cada año por la logística que ello conlleva. Pasas la siguiente, por favor. ¿Cuál es el pronóstico? Ok, ya me detectaron tuberculosis. Híjole, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo fue que me contagié? El pronóstico no es tan malo, es decir, si tenemos el tratamiento adecuado, nos vamos a curar. El 95% de las personas que completan su tratamiento se curan.
Hay contadas excepciones. Digo, imagínense que nos curáramos todos, pues sería padrísimo, pero no funciona así. ¿Cómo es que se transmite? ¿Cómo fue que me contagié? Muy fácil. Tienen por ahí un compañero que un día empieza a toser, al siguiente día está tosiendo, tercer día, una semana, 2 semanas, y la tos no mejora, la tos se vuelve más productiva, más áspera, más ronca, se escucha más irritado, y al principio lo toman así como a broma, ya vete a hacer una prueba o que te estudien, y de repente se curó, dejó de toser. ¿Qué fue? Probablemente fue tuberculosis, ¿sí? Probablemente él estaba en un periodo de estrés, ustedes que, digo, a pesar de que son jóvenes, pero pues me imagino que cuando llega la época de exámenes, se estresan un poquito. Si son más observadores, notarán que durante esos periodos de exámenes o periodos prolongados de estrés, tal vez a algunos les da gripa, otros, no sé, se les cae el pelo o algo así. ¿Por qué? Porque el estrés inmunosuprime, es natural. Una vez que pasa eso, pues dejan de estar estresados y se vuelven a sentir muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa durante esas 2 semanas que estuvimos tose y tose y tose en un lugar como un lugar cerrado que no está ventilado, donde yo estoy tose y tose a cada rato? Y ustedes, hoy en día traemos cubrebocas. Hace 4 años no traíamos cubrebocas. ¿Qué creen que pase? Esta micobacteria, ¿sí?, al momento de estar hablando o estornudando, toser, gritar, etc., libero aerosoles, ¿sí? Están más familiarizados hoy en día con los aerosoles porque cuando empezó el COVID sacaban videos por todos lados. Miren, una persona estornudando y cómo se mantiene el aerosol en la habitación por horas. ¿Sí recuerdan esos videos o no les tocó verlos? Más o menos. Imagínense que es lo mismo, la tuberculosis es igual. Si nosotros estuviésemos encerrados aquí 8 horas y yo estoy hable y hable y hable y tengo tos como la que traigo ahorita, ¿sí?, ¿qué tanto tiempo creen que esos aerosoles se van a quedar en suspensión? ¿Está ventilada el área? No, ¿sale? Entonces se pueden quedar unas 4 o 5 horas en suspensión. Y esos aerosoles pueden transportar de 1 a 5 bacilos según el tamaño de la gotita de aerosol. Se les conoce como gotas de flush, pero es más cómodo llamarles aerosoles. Entonces, ¿qué pasa? Si el aerosol es extremadamente fino, la gota es muy pequeña, la van a respirar, ¿sí? Y ahí empieza una variedad de opciones. Es decir, puede quedarse atrapada la micobacteria en las vías respiratorias altas, en el pelo de la nariz, en el moco que tenemos, ingresar en la tráquea y la tráquea está recubierta de moco, en la bifurcación bronquial, es decir, donde la tráquea se separa en 2 para entrar un bronquio a cada pulmón, ahí también se puede quedar atorada la micobacteria. Pero muchos de ellos, si estamos mucho tiempo en exposición a esos aerosoles, es muy seguro que una gotita de ese aerosol se vaya a depositar a la parte más íntima del pulmón, el alveolo pulmonar. Es ahí donde ocurre la magia, donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, si se llega a establecer ahí, la micobacteria tiene una muy buena posibilidad de generar una infección, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas, puede estar el sistema inmune sensibilizado, pueden haber estado en contacto con a lo mejor alguna micobacteria de vida libre que no era patógena y su respuesta inmune es muy adecuada, puede no serlo, puede ser una micobacteria muy virulenta o puede ser atenuada, entonces hay muchas probabilidades, ¿sí? Si ustedes son infectados, ¿sí?, el 90 o 95% de las personas que están aquí probablemente puedan eliminar a la micobacteria, su sistema inmunológico. Tal vez de ese 95%, a lo mejor el 30% no la elimina, solamente no dejan que genere una enfermedad activa, pero ahí la mantienen, ¿sí? Este estadio de la enfermedad se conoce como tuberculosis latente. No la dejan que progrese a enfermedad activa, tampoco la pueden eliminar, entonces es como un punto intermedio, muy interesante. Tristemente, del 5 al 10% de los que estamos aquí no van a correr la misma suerte, van a generar enfermedad activa, progresiva, con tos, ¿sí? Si la tos no cesa, ¿me pasas la siguiente, por favor?
Si la tos no cesa, pues empezarán a sentirse extraños. Hoy tengo tos, me irrita la garganta, pero después de 2 semanas, ¿sí?, tendrán o empezarán a presentar otros síntomas, como cuáles, fiebres, pérdidas de peso, a lo mejor no nos caería mal a algunos, ¿no? Sudoración nocturna, pero principalmente una cosa, falta de apetito. Es decir, no sé si les ha pasado, pero cuando les da, por ejemplo, una gripa, muchas veces están tan cansados o se sienten tan mal que prefieren dormir en lugar de comer. ¿Sí o no? Bueno, eso es por toda la cantidad de citocinas que se están liberando y por el interferón que bloquea el centro de la saciedad y no les da hambre. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que comer. Es lo recomendable, ¿vale? Hay sensación de cansancio. Y ya cuando llevamos 2 semanas con esa tos productiva, cada vez con más flema, cada vez nos ven más feo porque tosemos peor, y ya llevamos más de 2 semanas, llevamos, oye, ya llevas 1 mes o 2 meses y no se te quita la tos, ya fuiste al médico, no, estoy cansado, tengo flojera, casi no he comido, estoy perdiendo peso. Entonces un buen día están tosiendo y ya de tanto toser duele el pecho. Y entonces al hacer, ¿qué creen que hay? Sangre. Y entonces es cuando todo el mundo dice, voy al doctor, doctor, tosí sangre. Felicidades, ya eres del club de los tuberculosos, ¿vale? Hay dificultad para respirar. ¿Por qué? Ahorita se los voy a mostrar. Sangrado al toser y sobre todo dolor de cabeza. Si ya después de un rato tienen estos síntomas, no pierdan tiempo, háganse una prueba, una baciloscopía. En resumen, la tuberculosis entonces se manifiesta de 2 formas. Ya me contagié, ¿sí? Puedo desarrollar enfermedad latente, ¿sí? ¿Sí? Que son por ejemplo, los no infectados o los infectados, ¿sí? O puedo generar enfermedad activa. De las personas que se infectan, el 90% lo van a controlar, hay una respuesta inmune muy característica de la tuberculosis. No sé si han escuchado hablar, que se le llama, bueno, o por qué tienen ustedes la idea de que se le llama tuberculosis. Exacto. Las lesiones que genera, ¿sí?, se parecen a los tubérculos que crecen en la tierra. Entonces, se forman unas estructuras muy características, más no exclusivas de esta enfermedad, que se llaman granulomas. ¿Qué es un granuloma? Es una estructura formada por células proinflamatorias perfectamente delimitada, principalmente compuesta por linfocitos y por macrófagos, ¿sí? Conforme la estructura se va formando, ¿sí?, se van precipitando iones de calcio, se va generando fibrinógeno alrededor, y el objetivo de esta estructura es confinar a la micobacteria y que ésta no se siga diseminando. Si yo la confino adentro de una estructura donde difícilmente entra el oxígeno y los nutrientes son cada vez más escasos, ¿qué creen que pueda llegar a pasar? Pues se muere. Sin aire y sin comida, en algún momento me voy a morir. La tuberculosis es tan maravillosamente evolucionada que ha logrado disminuir su metabolismo a un nivel prácticamente imperceptible por el sistema inmunológico, y es entonces en estas lesiones donde puede permanecer en estado latente, aunque no únicamente en esas lesiones, pero ese era un dogma que se tenía y se creía hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no hay progresión, hay tuberculosis latente, somos 1/3 de la población mundial los que lo tenemos, ok, no pasa nada. No pasa nada siempre y cuando nos mantengamos saludables el resto de nuestras vidas. Tristemente, es complicado aspirar a que no nos va a pasar nada. Ustedes saben que el tiempo no perdona y todos nos estamos haciendo más viejitos cada día. La edad también es un agente inmunosupresor. Entonces, tal vez en algún momento de nuestra vejez podamos sufrir un proceso de reactivación. Y para aquellos que digan, es que sería imposible, oye, si yo me infecté cuando era niño y está latente, me fui a vivir a Suiza, donde la tuberculosis se erradicó hace 40 años, es imposible que yo tenga tuberculosis. Y oh sorpresa, a los 96 años me da tuberculosis. ¿De dónde la agarraron? Estuvo con ustedes toda la vida. Entonces, ¿cómo puede un bichito evolucionar
tanto a un nivel que te va a acompañar el resto de tu vida y justo cuando te note más débil es cuando se va a despertar y va a generar un daño. A lo mejor nunca despierta, eso también lo hemos descubierto. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de tuberculosis, la tuberculosis latente, tampoco lo vean como una sentencia horrible y como el enemigo que está al acecho. No, también véanlo de otra manera. Traemos por ahí un bichito que está dormido, pero que está liberando antígenos todo el tiempo. Entonces es una especie de vacunación natural. Quiere decir que un día que nos caiga una bacteria que a lo mejor es más virulenta que la que tenemos, nuestro sistema inmunológico puede estar o más preparado o a lo mejor se sensibilizó y dijo, estos no hacen nada. Oh, sorpresa, puede ocurrir eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una inmunosupresión, esta estructura, ¿sí?, que está diseñada para contener o eliminar al bacilo, se empieza a debilitar. Supongamos que ustedes tienen un granuloma bien formado, está compuesto por linfocitos T, CD4, macrófagos, etc. Y de repente se infecta esta persona con HIV. ¿Qué creen que pase? ¿Qué le va a pasar a toda esa población de linfocitos T? Se va a ir, ¿sí? ¿Y qué van a hacer los macrófagos sin los linfocitos T? Un macrófago sin el linfocito T es el músculo sin el cerebro, ¿sale? Entonces esta estructura se debilita, la micobacteria tiene toda la capacidad de censar que inmunológicamente algo no va bien, se reactiva y entonces, sorpresa, formamos parte de la estadística de casos nuevos, casos de reactivación, etc., etc. Entonces, si 230 millones de personas van a sufrir un evento de reactivación a los 2 años posteriores al contacto de la micobacteria, y si cada persona puede infectar entre 10 a 15 personas en un lapso de 1 o 2 meses, puedan hacer las cuentas. ¿Es fácil o no erradicar a la tuberculosis? Es muy complicado, es todo un reto. Pasa a la siguiente, por favor. Me pidieron que hablara de la patogenia de la tuberculosis. Les voy a hablar de la enfermedad, obviamente de la patogenia de la enfermedad activa, la tuberculosis latente no se distingue. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos infectamos, generamos una respuesta inmunológica, ¿sí? Se forma un granuloma, esa es la estructura ideal, ¿sí? Obviamente para ese entonces ya estamos tosiendo. Si se fijan, en la tercera imagen ya hay bacilos afuera del granuloma. ¿Por qué? Porque la enfermedad sigue progresando. Aquí no vamos a hablar de un control, vamos a llegar a lo fatal de la tuberculosis. No podemos endulzar esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a toser, y por ahí mi compañero me dice, oye, tienes que ir a hacerte un examen, mano, porque estás tosiendo muy feo. Entonces vas y te haces una baciloscopía o tinción de Sil-Nielsen o un VAR, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces llegan al laboratorio, entregan, ¿sí saben cómo se llama la flema? Técnicamente, ¿cómo se le dice a la flema? El esputo. Tienen que entregar 3 días seguidos, el de la mañana, ese que sale de aquí, de adentro del pulmón, ¿vale? Entonces llegan al laboratorio, el químico del laboratorio le pone su ácido, deshace el moco, lo extienden en una laminilla, le hacen una tinción de Sil-Nielsen y ¡oh, sorpresa! ¿Qué ven ahí ustedes? Bacilos. Si una de esas 3 muestras se marca un bacilo, ya es positivo, ¿sale? Ya pasan a la segunda ronda, ya fueron seleccionados. Imagínense una persona que llega con este estado, que ya trae bacilos por todos lados. La enfermedad sigue evolucionando, ¿sí? Un granuloma se vuelven 2, ¿sí? Se sigue diseminando la tuberculosis. Oiga, doctor, pero a ver, si ya tengo un granuloma, ¿cómo es que de repente me sale otro granuloma y otro y otro y otro? Sí, acuérdense que la bacteria, así como entró, al salir también recorre el árbol bronquial, pero en sentido inverso, y también puede llegar a implantarse en otro lugar donde no se había implantado. Y ahí va a volver a generar una respuesta, ¿sí? Entonces, la tos se sigue volviendo muy productiva. No sé si alcanzan a ver la superficie del pulmón. Es un pulmón que no es liso, no es brilloso, es como
como boludito, como si tuviera bolitas por todos lados. Esa es la característica de un pulmón, tuberculosis. Se le ven tubérculos por varias partes en la superficie. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, ya para ese entonces en la enfermedad, ya cuando estamos tose y tose y tose, los primeros lugares donde se empiezan a presentar lesiones, al menos en el humano, es en la parte alta de los pulmones. El pulmón anatómicamente es ápice y base, ¿sí? La parte baja es la que tiene menos concentración de oxígeno. La parte alta es donde hay una mayor concentración de oxígeno. ¿Por qué creen que es arriba donde se empiezan a notar estas lesiones de la tuberculosis? Sí, porque la concentración de aire es mayor. Buscan las mejores condiciones. Entonces, no sé si alcanzan a ver una manchita blanca que está ahí arriba en el ápice de ese pulmón. Eso no es que sea un granuloma. Lo que pasa es que ahí ya se generó tanta inflamación, ¿sí? Y ya se murieron tantas células. Ya olvídense de los linfocitos T y los macrófagos, ya llegaron células NK y ya están haciendo un destrozo. ¿Por qué? Porque la enfermedad sigue progresando. Entonces se empieza a ver como un color de un queso. ¿Han visto el requesón? Bueno, cuando el pulmón se deshace, tiene esa misma característica. No quiero arruinarles el requesón, no quiero arruinarles los lácteos, pero tiene esa característica y ¿saben qué es lo peor? Tiene esa consistencia. Entonces la próxima vez que lo vean, se van a acordar de esto, lo siento. ¿Qué pasa? Por el esfuerzo, esa necrosis se desprende, se va a través del árbol bronquial y entonces ustedes, en una de tantas veces que van a estar tosiendo, ¿qué creen que va a salir? Un pedazo de pulmón, con sangre obviamente. Entonces, se va a formar ese hoyito que ven ahí. Ese hoyito se le llama caverna y créanme, abundan las micobacterias. ¿Por qué se forma? Porque se está perdiendo la batalla. El sistema inmunológico está tratando de matar una bacteria que es muy virulenta y primero mandó a los linfocitos y el linfocito se activa el macrófago, se genera una respuesta muy ordenada. Pero cuando se está perdiendo, dicen no, tienes que mandar a los Navy SEALs, a los pesados. Y empieza a mandar a las células NK, que esas llegan y primero tiran la granada y luego preguntan. Entonces no únicamente destruyes al patógeno, también destruyes el epitelio de pulmón que todavía podía servir, ¿vale? Entonces, la tuberculosis, una de las cosas más interesantes es que la micobacteria, técnicamente hablando, la micobacteria no te mata, porque la micobacteria no produce ninguna toxina. La micobacteria lo único que hace es buscar una célula, meterse, y sí, su pared es la que genera una respuesta inmunológica muy agresiva. Lo que realmente nos mata es nuestra respuesta inmune, porque no cesa, no se detiene. Llega el momento en que están todas esas cavernotas, ¿sí? Una persona que se infecta con tuberculosis, si no recibe tratamiento en las etapas avanzadas, va a fallecer. ¿Sí? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Entonces, oye, pero es que el tratamiento debe ser costoso. Nosotros todavía tenemos la fortuna, ¿sí?, de que en nuestro país la tuberculosis tiene tratamiento. ¿Se curan? Sí, la gran mayoría de las personas se curan. ¿El tratamiento es gratis? Sí, sí es gratis. El problema es lo largo del tratamiento. Son de 6 a 12 meses y se tienen que tomar cuando menos 4 antibióticos diferentes, 4 medicamentos. Al principio, hace muchos años, pues sí era, tenga, aquí están sus tratamientos de todo el mes, nos vemos el otro mes. Y como buenos mexicanos, nos lo tomábamos un día y el otro día, híjole, es que se me pasó, pero mañana me lo tomo doble. ¿Sí o no? Ok. Se dieron cuenta de que eso no funcionaba y entonces la Organización Mundial de la Salud dijo, ¿sabes qué? Tiene que ser el tratamiento estrictamente supervisado. Entonces, cualquier caso reportado como positivo tiene que ir a su clínica de salud y le tienen que dar la pastillita en la boca y enséñame que ya te la tomaste. Y así fue como se empezó a ver resultados positivos. Se le llama tratamiento directamente supervisado o el DOTS. ¿Me pasa la siguiente, por favor?
Ok, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, debe cumplir 2 requisitos, ¿sale? Primero, uso de varios fármacos. ¿Por qué varios? Porque cada uno de ellos tiene una función diferente, ahorita lo vamos a ver. Y obviamente tiene que ser muy prolongado, también se los voy a explicar. Debe realizarse en 2 fases. La primera, que es una fase bactericida, ¿sí? El chiste es barrer con todas las micobacterias, y después es una fase esterilizante. El problema es que la mayoría de las personas, o en algunos países, particularmente como el nuestro, voy bien, me tomo el… Ustedes lo… 7 días me estoy sintiendo mejor, ya llevo 10 días, me siento muy bien. En 20 días, hombre, yo no sé ni qué tuve, se me hace que no era tuberculosis. Es más, tan es así que ya no voy a ir, porque ya me siento bien, con 20 días de tratamiento. ¿Por qué ocurrió eso? Porque se eliminó a la gran mayoría de las micobacterias que estaban en una fase replicativa, pero todavía se quedaron muchas que estaban ahí que no las pudimos matar. La fase esterilizante es mantener los niveles de estos antibióticos en sangre para que aquellas micobacterias que quieran replicarse sean afectadas por los antibióticos y se mueran, ¿sí? Obviamente, pues, el éxito de estos tratamientos, como ya se los mencionaba, pues depende de la supervisión. Pasa a la siguiente, por favor. Vamos a darnos prisa para que no nos vayan a cortar el tiempo. ¿Cuáles son los medicamentos? Isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina. La isoniazida, ¿sí?, su objetivo es inhibir la síntesis de ácidos micólicos. ¿Saben por qué se llama Mycobacterium? Por la gran cantidad de ácidos micólicos que tiene en su pared. Entonces, si yo evito que se repliquen, pues la voy a matar. Etambutol, biosíntesis de pared celular e incrementa susceptibilidad de Mycobacterium a otros fármacos. Entonces, si no puedo hacer que genere pared y evito la biosíntesis de pared, ya voy de gane. No se puede replicar y si se replica, se muere. Piracinamida, ¿sí? Esta es muy activa contra bacilos que son que están activos. Los que están dormidos o en latencia no los afecta tanto. Y la rifampicina, pues obviamente inhibe síntesis de RNA. Oiga, pero entonces la tuberculosis latente. Para la tuberculosis latente te dan un tratamiento de isoniazida por 6 meses, con la esperanza de que en esa ventana de tiempo alguno de esos bichitos que están dormidos pueda despertar y se vea afectado por el fármaco. Cuando es enfermedad activa, pues es de 6 meses a 1 año, dependiendo del estatus del individuo. Me pasa a la siguiente, por favor. Lo que les decía y el motivo de esta charla. Me siento bien, entonces no creo que pase nada si dejo el tratamiento, ¿o sí? Técnicamente se les puede decir que por favor no lo abandonen. Si conocen a alguien que tiene tuberculosis, asegúrense de que cumpla con su tratamiento, porque se va a sentir bien 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero es muy seguro que se va a volver a reactivar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si se reactiva? Estas micobacterias ya se volvieron resistentes a esos fármacos de primera línea. Ahora tengo que dar unos fármacos que son más tóxicos, que son más caros y por más tiempo. De hecho, en la segunda línea, uno de los antibióticos debe ser inyectado todos los días por 10 meses. Entonces, créanme, no hay un lugar del cuerpo donde no los vayan a picar. Entonces, mejor terminen con el tratamiento y si conocen a alguien, pues que lo termine. ¿Qué pasa? ¿Me pasas la siguiente? Las chicas lo van a entender, pero si yo me siento bien, entonces pues voy a decir, oye, pues lo dejo. Dejé el tratamiento, ¿sale? Pero ¿qué pasa 2 meses después? Tengo una tosecita, esa tosecita vuelve y se vuelve otra vez persistente, la siguiente, hasta que prácticamente estoy sacando el pulmón nuevamente. Y el problema es que puedo infectar a mucha gente, particularmente a mis compañeros de salón, a mis profesores, a la gente que comparte el transporte conmigo, mi lugar de trabajo, mi familia, ¿vale? Entonces, no, voy a regresar a tomarme el tratamiento, perdón, no, ahora sí se lo juro que sí me lo voy a terminar. ¿Me pasa la siguiente? ¿Qué creen? El tratamiento ya no sirve, ¿sale? Entonces, moraleja, no terminemos con el esfuerzo que está haciendo muchísima gente para erradicar esta enfermedad. Si tienes tuberculosis,
ve, te dan tu tratamiento y termínalo, ¿vale? Pasas la siguiente. Ya por último, sí, miren, barriendo, quería hablarles de esto. ¿Se acuerdan que al principio les mencioné sobre estas pinturas, el efecto de la tuberculosis en el arte a lo largo de la humanidad? La miseria, ¿sí?, como bien lo dice esta pintura, refleja el dolor y la angustia de aquellas personas que se infectaban allá por el 1800. Esa era una sentencia de muerte, porque no había un tratamiento, ¿sí? Entonces, aquellas personas a las que les daba tuberculosis, si eran tristemente de ese 10% que desarrollaban la enfermedad activa y que no tenían recursos para tratarse, se morían. Y se morían en la miseria. Y eso, hasta nuestros días, se sigue replicando. Tal vez no en este país, hay otros lugares donde, créanme, hay más necesidad. Y muchos decían, oye, pues es que es la tuberculosis, solo es enfermedad de los pobres, ¿no? No, toda la vida le ha dado a pobres y a ricos, solo que ha resaltado más cuando afecta a los pobres. Pero en esta otra, si se fijan, esta es una pintura que es un año antes, ¿sí?, es de la misma época, pero es la muerte de Chopin. ¿Qué creen? Chopin se murió de tuberculosis. Hace unos meses leí un artículo donde unos médicos, no sé si sabían, pero el corazón de Chopin está conservado en Coñac. Él pidió que se conservara en Coñac. Entonces volvieron a biopsiar ese corazón como para saber, oye, con todas las técnicas moleculares que tenemos, vamos a saber de qué se murió. Oh, sorpresa, hicieron el estudio y ¿qué creen? Como dicen, bueno, técnicamente hablando, no se murió de tuberculosis, se murió por una pericarditis consecuencia de la tuberculosis que padecía, ¿vale? Entonces, la tuberculosis puede afectar a todos, nadie está exento. El problema es cómo podemos lidiar con él. Yo sé que si le da tuberculosis a Carlos Slim, no se va a tratar de la misma manera que si me da tuberculosis a mí, ¿no? Entonces, esa es la idea. Me parece que es la última. Pues este es el mensaje. Bueno, no un mensaje, es una nota que todavía hace mucho eco. ¿Es curable? Sí, pero sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedad infecciosa en todo el mundo. Y no hablemos de HIV, no hablemos de COVID. Este es un campo muy fértil y en los próximos años saldrá todo lo que es tuberculosis COVID, ¿sale? Y ahí, por si les interesa dedicarse a la investigación, hay mucho material y habrá mucha tela de donde cortar en todos estos casos que están ahí, que ya andan ahí. ¿Por qué se los digo? Las enfermedades virales que afectan al pulmón lo inmunosuprimen y la tuberculosis ya vimos que es especialista en regresar en una persona inmunosuprimida, ¿vale? La siguiente, por favor. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, pues cualquier duda, para eso está Google, ¿no? Muchas gracias. No, no, no. No se estresan. Exacto, no, no, ellos. Puro estudiar. No, la tuberculosis latente es ahí donde resalta lo interesante de esta enfermedad. Una persona con tuberculosis latente no tose, no disemina la enfermedad, no tiene ningún síntoma, pero es un reservorio. Imagínense que allá afuera, pues un tercio de la población mundial tiene esta característica. Es imposible saber quién tiene tuberculosis latente. Es fácil identificar al que tiene tuberculosis activa porque está tosiendo, se está deshaciendo el pulmón, pero la tuberculosis latente no. El problema es que es un reservorio. Entonces, el día de mañana puede ocurrir algo que inmunosuprime a ese individuo, la enfermedad se reactiva y nuevamente puede diseminar la enfermedad y surgen nuevos casos. Entonces, es un círculo muy complicado.
De hecho, por ejemplo, para hacerse un examen para saber si tengo tuberculosis latente, hoy en día existe, por ejemplo, el cuantiferón o el tuberculosis IGRA, que lo que hacen es tomar una muestra de sangre circulante, aíslan a los monocitos, entonces estos los cultivan en varios pocitos, donde los exponen a antígenos de la micobacteria. Algunos de ellos son antígenos característicos de fase activa de replicación y otros son característicos del estadio latente. Entonces, dependiendo de dónde se produzca, ¿sí?, la cantidad de interferón que se va a detectar, pues te van a decir, sí, tienes tuberculosis activa o tuberculosis latente. Es decir, si tus células ya han estado en contacto con el bicho, aunque no tengas tos, van a reconocer esos antígenos y van a producir interferón. Entonces, es la única manera. ¿Cuál es el problema de hacerse una prueba? Pues que es muy costosa. No sé en cuánto ronde una prueba de cuantiferón, pero dudo mucho que sea inferior a los 4,000 pesos. Entonces, sí es muy costosa, como para decir, sí, vamos todos. No. Problema no se hace en las instituciones públicas de salud, salvo en hospitales de alta especialidad, o en el INDRE, o en laboratorios particulares, entonces es complicado. Si la mujer tiene tuberculosis, es decir, tuberculosis en estadio latente, puede reactivarse la enfermedad. Afortunadamente, son muy raros los casos, no es una regla, no es que siempre se reactive, pero siempre está el riesgo. Entonces, algunas veces pasa, otras no. Me decían, oye, pero es que si tengo tuberculosis latente, entonces cuando sea viejito, a fuerza me va a dar tuberculosis. No precisamente. Durante mi doctorado yo hice 50 autopsias de gente que murió de causas ajenas a tuberculosis. Y en algunas de ellas, en un tercio, encontré que efectivamente había micobacterias en estado latente. Y estaban vivas porque tenían transcripción de ácidos nucleicos. Pero cuando las quisimos cultivar, no despertaron. Y entonces, investigando, encontré que en el Instituto de Biotecnología de Moscú, un doctor, hasta la fecha está vigente y su línea de investigación en tuberculosis latente es muy vasta. Él acababa de descubrir y de caracterizar unos factores que las micobacterias en estado latente en cultivos secretan. Es decir, cuando una micobacteria ya está en estado latente, ya se le acabó el oxígeno y los nutrientes, empiezan a secretar unas glicoproteínas que le sirven a otras bacterias para reactivarse. Entonces, el doctor Arseny Kaprelian les llamó factores promotores de resucitación. Y entonces, wow, fue un hallazgo muy interesante porque yo había tomado biopsias de estos tejidos que recuperé de las autopsias, que yo por biología molecular ya sabía que las micobacterias estaban vivas. Pero siempre es más fácil demostrarle a alguien que está vivo cuando le muestras el bicho a mostrarle un gel o una corrida de PCR, como que eso no les convence tanto, ¿no? Bueno, al menos en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasó? Tomé un montón de tejidos, los homogenicé y los puse en cultivos. Yo bien emocionado, oiga, ¿y cómo puedo obtener los RPFs? Pues muy fácil, pones cultivos y cuando están en la fase logarítmica de crecimiento, quitas las bacterias y ese caldo lo guardas porque es rico en factores promotores de resucitación. ¡Wow! Puse todos mis cultivos, así llené de tubos todo el área de microbiología del instituto con tejidos homogenizados en medios de crecimiento enriquecido y bien padre, les puse los RPFs y ¿qué creen? No creció nada. Entonces, pero oye, pero estaban vivos por biología molecular, sí, pero tú no sabes cuánto tiempo llevan esas micobacterias en ese estado latente. Un estado latente, para que lo puedan dimensionar, es como estar en coma. Técnicamente la persona no está muerta, pero tampoco está viva. ¿Por qué? Porque solamente respira, no se mueve, no hace. Las micobacterias en estado latente están dormidas. Tienen una tasa de replicación extremadamente baja. Entonces, igual y nunca se reactivan. Igual y sí. Tal vez darle a las micobacterias in vitro todos los factores que necesitan, tal vez no es la solución. Tal vez se tiene que utilizar un microambiente como lo es el organismo, con los nutrientes exactos, en el tiempo exacto y las características adecuadas para que la micobacteria se reactive. Pero bueno, ahí está una tesis. ¿Quién se anima?
en horas se mueren, ¿sí? Sobre todo la micobacteria es muy susceptible a la falta de humedad. Si se seca y se expone a la luz del sol, se muere. Claro, porque oiga, pero ¿y entonces por qué en las momias se ha encontrado? Una cosa es me muero y otra cosa es me borran el DNA. En las momias hemos encontrado, bueno, no hemos, se ha encontrado restos de DNA, pues porque el DNA se conserva, pero no hay micobacterias vivas. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, aclaración, trauma? No, es mejor prevenir que tratar. De hecho, el personal de salud en las áreas donde se toman los esputos para el estudio, utilizan la protección que ustedes ahora utilizan de manera cotidiana. Se utilizan filtros de alta eficiencia, ¿sí? Máscaras de alta eficiencia. Es la única protección que usan. Obviamente, hoy en día esta pandemia nos hizo cambiar muchas cosas. Entonces, antes solo utilizaban la máscara, hoy en día usan toda una bata, guantes, o sea, se pone una barrera más grande. El paciente, obviamente, si está tosiendo, pues cuando menos se pone una mascarilla quirúrgica como la que tú traes. Pero, por ejemplo, estos KN95 son los que se utilizan mayormente. Hoy están más al acceso de todas las personas. Yo, por ejemplo, tengo que utilizar unos FP100 o KN95 en su defecto, o K95. ¿Sí saben por qué se les llama K95? ¿No tienen ni idea? ¿Eh? No, el 95% es el porcentaje de aire que filtran. Ustedes tienen el 5% de riesgo de contagiarse de lo que sea, pero nada más el 5%. ¿Sí? Las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, esa que tú traes, no te protege a ti, protege a los demás. Entonces, la KN95, esa te protege a ti y protege a los demás. Entonces, esa es otra charla, si quieren. Hablo de bioseguridad. Muchas gracias por su tiempo. ¿No hay más preguntas? ¿Sí? Perdón. Ah, doctora. Muy buena pregunta. Cepas patógenas, muchísimas. Hay muchísimas. Desde las que tienen una virulencia media, moderada, muy alta, alta transmisibilidad. Hay unas que son multidrogoresistentes, otras que son extremadamente drogoresistentes y tristemente otras que son totalmente drogoresistentes. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente ya se requieren fármacos experimentales para poderlas tratar. La mayoría de ellos son muy tóxicos, son muy costosos y pues obviamente no es muy rentable. Por ejemplo, micobacterias, tan solo las micobacterias saprófitas o de vida libre, esas que se encuentran en el agua, en zonas tropicales, se han reportado más de 700. Micobacterias que son patógenas para el hombre, pues está el complejo Mycobacterium tuberculosis, es decir, es una gran familia, son muchas. Y prácticamente hay desde las que infectan solo al humano, las que infectan al ganado y también infectan al humano. Inclusive hoy en día está muy en boga estas micobacterias que técnicamente no son patógenas, pero se ha encontrado, por ejemplo, cuando hay cirugía estética, se ha reportado mucho en América del Sur, Colombia, Venezuela, donde la cirugía estética es algo extremadamente común en jovencitos, jovencitas. Entonces, estas micobacterias que se encuentran en el agua, que si uno se baña con esa agua no le pasa nada, se encontró que cuando son inoculadas a través de la cirugía, empiezan a generar una enfermedad granulomatosa en la piel. El tratamiento las elimina rapidísimo, pero las paredes de ácidos micólicos que se quedan siguen siendo inflamatorios, siguen reclutando macrófagos. Entonces, imagínense lo que es eso que pasa en el pulmón, que pasa en la piel, sobre todo en alguien que dice, oye, pues me acabo de hacer una mamoplastía pues para verme más guapa y de repente pues tiene granulomas por todos lados. Entonces, sí, hay muchas cepas.
unas más virulentas que otras, unas responden diferente a los tratamientos. Hay algunas para las que la vacuna nos puede proteger o nos puede volver más susceptibles. Es un tema muy, muy interesante. Sí, sí, dígame. Gracias a usted. Dos fases. En algunos casos sí, de hecho la isoniazida es muy hepatotóxica. ¿De qué depende? Híjole, son otros factores. Por ejemplo, a un joven, digámoslo así, ustedes que son sanos, no fuman, no toman, no se estresan, son buenos hijos, nunca salen después de las 8 de la noche, vamos, como todos ustedes, ¿no? Si les llega a dar tuberculosis, seguramente les van a dar isoniazida. No se debe de pasar de 300 miligramos de 30 miligramos de isoniazida en un lapso de 24 horas. Eso es lo que tolera el hígado, ¿sale? Entonces, si lo sigues al pie de la letra, también te van a dar complejo B y todo, porque se ha visto que la vitamina B ayuda a disminuir la hepatotoxicidad, entonces se van complementando algunas cosas. Pero tu hígado es un hígado sano, porque tú no fumas, no tomas, no te inyectas, no nada, y corres 20 kilómetros todos los días, por Dios. O sea, ¿qué te va a pasar? Pero supongamos, caso opuesto, una persona que fuma, toma Coca-Cola como enajenado, está obeso, tiene hipertensión, tiene hígado graso. El tratamiento se complica porque ya tener una comorbilidad más la tuberculosis, pues el hígado no va a aguantar lo mismo que el tuyo. Entonces ahí es donde empieza el médico a decir, bueno, es que sí tengo que tratarlo, pero si lo trato como debe ser, pues le voy a dar en la torre al hígado y me va a salir más caro. Entonces se tienen que ir organizando los esquemas prácticamente de manera personal, ¿sale? Entonces, pues sí, se afecta. Durante un año no puedes tomarte una cerveza. Bueno, sí puedes, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque el alcohol se metaboliza en el hígado. Entonces es complicado. ¿Sí? Ahora es usted. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues. Chicos, están cordialmente invitados. El mes que entra vamos a estar hablando sobre enfermedades mentales y si alguno de ustedes tiene algún tipo de compulsividad, también estaremos hablando sobre trastorno de obsesivo compulsivo, por qué se da y cuáles son los factores que afectan. Y a ustedes estaremos en contacto el siguiente mes. Gracias.